Eh, una vez más tenemos un webinar interesante sobre movilidad, hoy además con un plantel bueno, bastante potente, que por cierto me acabo de dar cuenta que está bastante equilibrado, es bastante mixto entre hombres y mujeres, eso está bien. Y hoy precisamente vamos a hablar de las personas, ¿no? De las personas como centro de la movilidad. Hablamos muchas veces de que las soluciones, la tecnología, la multimodalidad, los datos y demás, pero al final parece que muchas veces también nos olvidamos de las personas, ¿no? Qué es lo que necesitan, qué es lo que quieren, qué es lo que conocen, ¿no? Muchas veces no conocen las nuevas formas de movilidad o tienen también unos hábitos muy arraigados. Entonces, bueno, en este caso nos vamos a centrar en las personas, ¿no? Las personas como centro de la movilidad. Tenemos en primer lugar la presentación de la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada del MITMA, y nos acompaña Adrián Muelas. Luego comenzaremos también con una pequeña intro sobre el tema, el proyecto, ¿no? Del manifiesto de movilidad multimodal. Comentaremos también un poco de Traffic, donde lo veremos en profundidad, y luego ya pasaremos al panel de expertos. Si quieres, Adrián, lo que hacemos es que tú compartes tu presentación. Vamos a ver si tienes derecho de presentación. Sí. Abajo te aparecerá compartir pantalla. Vale, pues. Sí, muchas gracias, Sergio. Pues buenas tardes a todos y efectivamente voy a hacer una breve presentación antes de abrir paso a la mesa de debate tan interesante. A ver, compartir. Creo que me has puesto como que no tengo... Está inhabilitada la función de compartir de los participantes. No sé si tenéis que cambiar algo de permisos. Sí, probablemente. ¿Tú lo puedes hacer, Ángel? Es que yo te puse como host, quizás hay que ponerlo como co-host o co-hosteador. Espera un segundo, ya lo voy a. Creo que ya puedes, Adrián. Creo que ahora, sí, ahora efectivamente. Vale, genial. Pues si me podéis confirmar, vale, compartir sobre la computadora. Me parece que ya se ve la presentación. Sí, ahí lo vemos. Genial. Y se ve la presentación a pantalla completa. Vale. Pues nada, bueno, pues lo primero, como comentaba, daros las gracias por invitarnos tanto a Connected Mobility Hub como a Traffic Salón Internacional de la Movilidad Segura y Sostenible del año que viene, de 2021. Pues es un gusto estar aquí con estos ponentes, que con algunos ya he tenido el gusto de coincidir en otras ponencias o en otras reuniones, y bueno, y otros pues que me alegro de conoceros. Pues quería agradeceros para la invitación a participar para poder presentaros las líneas estratégicas que vamos a dar, en las que estamos trabajando en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, pues en todo el tema de transporte, movilidad y logística, precisamente. Y en ese sentido, mi presentación tiene tres objetivos fundamentales. Uno, demostrar el apoyo del Ministerio a todo este tipo de eventos, a este tipo de foros, para compartir ideas, para poner todos en común participantes de distintos ámbitos. El segundo, presentaros precisamente esta estrategia. Y el tercero, animaros a participar en ella. Estamos ahora en un proceso de participación pública muy ambicioso y en el cual lo que queremos hacer es, enseñaros que está y animaros a participar, ¿no? Queremos escuchar a todos. Pues bien, en ese sentido, pues, para ir presentando la estrategia, vale, perdón, aquí a la derecha. Vale, pues nada, ya en septiembre ya se presentó al público la estrategia Es Movilidad, o lo que conocemos como la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que junto con la Agenda Urbana Española, y aquí lo muestro en la presentación, van a ser los dos pilares fundamentales, los dos paraguas sobre el cual se va a destacar, se van a realizar las actuaciones del Ministerio en los próximos años. Son,
como vemos aquí, pues ya solo la estrategia de movilidad aporta al cumplimiento de 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, para que veamos un poco ese alcance tan amplio que tendría. Pues bien, la estrategia parte de un análisis del contexto, de la situación, en el cual hemos visto que estamos viendo 3 vectores fundamentales de transformación en lo que tiene que ver con la movilidad. Primero, la descarbonización. Recordemos que el transporte aporta el 27% del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual es imposible conseguir los objetivos de descarbonización de la economía a nivel nacional si no disminuimos el aporte del transporte. En ese caso es imposible disminuirlos. Luego tendremos la oportunidad que nos dan las nuevas tecnologías y la digitalización, los nuevos retos, pero sobre todo las oportunidades. Y en tercer lugar, los retos demográficos, que se recogen en esa creciente urbanización y en esa progresiva despoblación del mundo rural. Con todo esto en mente, a ver, perdonad la pantalla, pues con todo esto en mente, para hacer frente a esta situación, se desarrolla este documento estratégico que viene a reflejar también ese cambio de orientación del Ministerio. Recordemos que éramos el Ministerio de Fomento, el que todo el mundo asociaba simplemente a la construcción de grandes infraestructuras de transporte, de autovías, de líneas de AVE, de aeropuertos, etc. Eso que está muy bien o que tenía su sentido hace décadas, pues bueno, ya la situación ya no es la misma. Y por eso esa evolución, por eso ese cambio queremos ampliar el alcance para pasar de ser simplemente provisión de infraestructuras a provisión de servicios, provisión de soluciones de movilidad de las personas y de cómo ayudar a resolver las necesidades en cuanto al transporte que tendrían las empresas. Pues de ahí ese cambio de nombre, que ya es una buena carta de presentación, una buena declaración de intenciones que va más allá de intenciones, queremos ejecutar con medidas reales. Pues bien, como decía, las soluciones hasta entonces eran de infraestructura. Ahora no queremos decir que no haya que construir. Hay ciertos déficits o compromisos adquiridos que tenemos que seguir evolucionando, pero ya no solo trabajaremos ahí, ¿no? Hay otros ámbitos donde vemos que el retorno de la inversión de los fondos públicos pueden dar mayor rentabilidad, y hablamos de vectores, por ejemplo, de la digitalización o de la innovación en nuevos servicios. Muy bien. La estrategia nuestra parte de entender la movilidad como un derecho. De hecho, también por eso la importancia del foro donde estamos hoy. Es un derecho, un elemento de cohesión social. Tenemos que tener a la ciudadanía siempre en el centro de la toma de decisiones. Y por eso tiene que ser una movilidad que piense en todos y piense en las necesidades cotidianas y en las necesidades reales de la gente. Y aparte también la vemos como un elemento clave para ese necesario crecimiento económico, más importante todavía después de estos meses pasados, ¿no? Pues bien, para enfrentarnos a estos grandes retos, hay 3 principios interrelacionados entre sí que dirigen la actuación de la estrategia. Por un lado, la seguridad, ¿no? Es la condición sine qua non, forma parte del ADN de todo sistema de transporte. No podemos entender un transporte que no sea seguro, ¿no? En ese sentido, entendemos la seguridad de 4 vertientes: la seguridad operacional, la seguridad sanitaria, por supuesto, la seguridad contra actos ilícitos y, cada vez más importante, los ámbitos de ciberseguridad. Hablamos de sostenibilidad también desde 3 ámbitos, desde la sostenibilidad económica, social y medioambiental. Vemos cómo hace falta esa reorientación de las prioridades de inversión desde el consenso y siempre teniendo en cuenta esa rentabilidad social. Tenemos que ver esa movilidad cotidiana, esas necesidades del día a día, pues cómo enfocar las respuestas. Y luego fomentar, por supuesto, la descarbonización, la eficiencia energética, los modos limpios, la economía circular y la resiliencia climática. Y por último, la conectividad, también entendida desde 3 vertientes: la vertiente de la digitalización y del avance tecnológico, la conectividad multimodal, fundamental para aprovechar todo el potencial de nuestro sistema de transporte que es tan potente,
Y también esa conectividad con Europa y con el resto del mundo, factor clave para el crecimiento económico y para el desarrollo de nuevos negocios. Si pasamos todos estos 3 principios fundamentales, se recogen en un documento que viene a describir todas las medidas recogidas dentro de la estrategia. Estamos hablando de un documento estructurado en 9 ejes que están aquí en la pantalla y ya con más de 150 medidas concretas y de ejecución directa por parte del Ministerio, algunas de ellas, y otras, cuando no tengamos competencias, que ahora explicaré, pues que tenemos que ejercer como de catalizador, como de impulsor del resto de administraciones, del resto de iniciativas, tanto públicas como privadas, para poder conseguir esos grandes retos. Pues bien, comentaba, todo esto está recogido en el documento que llamamos documento para el debate, precisamente porque es parte de lo que quiero exponer hoy. Está para debate, es una primera versión, está muy trabajada, llevamos más de un año trabajando en ella, pero ahora hace falta recoger el feeling, las aportaciones de toda la sociedad. Muy bien, a través de la web esmovilidad.midma.es estaría dispuesto todas las medidas incluidas en la estrategia en detalle y también un amplio apartado de participación pública. Y luego, por otro lado, esta estrategia incluye una parte regulatoria, que estamos hablando de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. Son 2 elementos que van a la par. La ley recoge las medidas de la estrategia que requieran de una implantación de rango de ley para poder llevarse a cabo. Y queremos que sea tanto una estrategia como una ley que duren, ¿no? Que no supeditadas a cambios políticos, por eso buscamos esa amplia mayoría, tanto social, pero también política, ¿no? Y en ese sentido, comentar, bueno, brevemente dentro del enfoque de este foro, pues el eje 1 ya tenemos uno de los ejes específicamente destinado a la movilidad para todos, esa movilidad en la cual prima al ciudadano en el centro de la toma de decisiones. Y vemos como sus principios fundamentales, esa movilidad como derecho que comentaba antes, dar soluciones de movilidad sostenibles, seguras, accesibles y razonables en coste para todos, que sean alternativas al vehículo privado, principalmente al vehículo motorizado privado. Y también se va a fomentar mucho integrar las políticas de desarrollo urbano con la movilidad, que muchas veces veíamos que en esa planificación urbanística no casaba las necesidades de movilidad con los planes urbanísticos, siempre primando unos criterios de cercanía y de autonomía del ciudadano. Líneas de actuación hay muchísimas. Estamos hablando de mejora en esta planificación, en medidas específicas para abandono del coche privado, en la movilidad urbana y luego también, que siempre muchas veces queda olvidado, esa mejora de la movilidad, esas soluciones de movilidad en el ámbito rural. De modo que no sea necesario disponer de un coche privado para poder conseguir los servicios básicos y que todo ciudadano se requiere, ¿no? Pues bien, algunos otros ejemplos de medidas que yo os invito a investigar a través de la web, pues estaríamos hablando de una guía metodológica para la redacción de los planes de movilidad urbana sostenible. También el Ministerio, y aquí veo en alguno de los ponentes que lo conoce incluso mejor que nosotros el contenido, pues esa medida de impulso de la estrategia estatal por la bicicleta, en la cual ya estamos trabajando y que queremos empezar a conseguir medidas en el corto plazo. Mejora de la movilidad como servicio, de Mobility as a Service, que está poco a poco avanzando y que creemos que tiene el potencial y se va a apostar mucho por ella. Esa mejora de los datos abiertos y de las nuevas tecnologías, tanto en control de la seguridad como en la provisión de servicios a ciudadanos. Impulso a las fuentes de energía alternativas y sostenibles en el transporte, fundamentalmente la electrificación, pero no solo. También ese mayor impulso para la recarga de vehículo eléctrico, fomento de I+D en la movilidad, mayor impulso a cercanías, que ha sido uno de los modos donde comparativamente menos se ha invertido estos últimos años. Impulso también a la distribución urbana de mercancías, un enfoque global que sirva a las empresas para no encontrarse un marco distinto, depende de la ciudad en la que operen. Y también mejora de la formación y nuevas competencias y nuevas profesiones en el sector del transporte y la movilidad.
Pues bien, por ir terminando, ¿cómo queremos llevar a cabo todas estas medidas, todo este amplio abanico de medidas? Pues bien, primero hay que tener en cuenta la situación competencial que existe, ¿no? Que es la que nos hemos marcado entre todos. Pues todo el ámbito del transporte y la movilidad tiene una gobernanza compleja, porque no podemos hablar, punto uno, a nivel ya general, no podemos hablar de una política de transporte que no tenga en cuenta otras políticas asociadas. Hablamos de la política medioambiental, política fiscal, política de innovación, todas las medidas asociadas a formación, empleo, etc. Con lo cual, todas están relacionadas y entre todos los ministerios estamos condenados a entendernos, ¿no? Luego, todas las administraciones tenemos competencia en transporte. El ministerio tiene una a nivel estatal, pero luego es fundamental la labor de las comunidades e importantísima también la de los ayuntamientos. Y, por supuesto, la Unión Europea, que marca esas directrices que nos acaban afectando a todos. Y, por último, esa gobernanza que ya no solo el sector público, sino hay que dar voz y cada vez un mayor papel a los aportes del sector privado, ¿no? A las empresas, asociaciones, a los centros de investigación. Todos tenemos algo que aportar en este aspecto. Pues bien, teniendo en cuenta esta gobernanza, y ya con esto termino, hemos lanzado lo que hemos llamado el diálogo abierto de movilidad. Ponemos a disposición de todo el mundo lo que pretendemos hacer, todas las medidas que se pretenden sacar de aquí a los próximos 10 años, y estamos hablando de que, aunque haya una visión a 10 años, vamos a definir medidas para ir haciéndolas ya desde el corto plazo. Pero bueno, ponemos todo esto a disposición de la sociedad. Pedimos a la sociedad que, oye, haga sus aportes, oye, que vemos bien, que no. En ese sentido, no lo he mencionado antes, pero ya la propia ley tuvo un ambicioso proceso de consulta pública previa, que duró más de 3 meses, que hemos ido ampliando por la gran participación. Hemos recibido más de 300 propuestas, bastante completas, muchas de ellas. Ahora estamos en fase de evaluación, lo cual demuestra pues todo el interés que tiene este ámbito del transporte y de la movilidad en toda la ciudadanía y en todas las empresas. Y nada, simplemente ya termino con esto, animaros a participar, agradecer a Connected Mobility Hub, y si me lo permitís, quería proyectar un breve vídeo de un minuto, si no me equivoco en cómo hacerlo, que refleja un poco todo lo que os he contado desde una perspectiva un poco más visual. ¿De acuerdo? Un segundito. Se ha detenido. A ver. Que no me equivoque. Aquí. De acuerdo. Somos el país de Europa con más kilómetros de autovías y autopistas. El país de Europa con más kilómetros de ferrocarril de alta velocidad. El primer país de Europa en tráfico portuario de contenedores. Nuestros aeropuertos acogen 235 millones de pasajeros al año. No obstante, sigue habiendo grandes retos que superar. En mi pueblo hace falta una solución de transporte público para poder ir al médico sin depender del coche. Me gustaría un transporte que permita tener aire limpio en mi ciudad. Quiero acceder a un transporte para todos, sin barreras. Necesitamos una cadena logística digitalizada y sostenible. Quiero saber cómo llevar un destino de la forma más rápida y sencilla, sin complicaciones. Quiero que la movilidad del futuro empiece hoy. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, estamos elaborando una estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada. Un conjunto de medidas que pretenden hacer frente a los nuevos retos. Para tener éxito, necesitamos la colaboración de todos. ¿Nos ayudas? Participa en esmovilidad.bitma.es. Entre todos construiremos la movilidad del futuro. Muy bien, Adrián, muchas gracias. No se oía mucho, pero tampoco quería interrumpir porque como veía que había subtítulos, pues yo creo que al final lo Bueno, he entendido.
Bueno, pues al final, bueno, animados, si queréis profundizar, pues oye, en la propia web de la estrategia también os animo y estaría este Queríamos vídeo aprovechar, y más. Adrián, que había algunas preguntas. Genial. Vale, a ver qué está. Había algunas preguntas sobre, entonces, ahora mismo vosotros estáis en una consulta abierta, todo el mundo puede entrar en esa página web, ¿no?, que mostrabas para, bueno, decir lo que opina, ¿no?, en torno a esos ejes que estabais hablando, que también están desarrollados Exacto. en vuestra web. Y luego, ¿qué timing hay, ¿no? ¿Qué plazos hay esa consulta, hasta qué fecha es? Luego, Vale. cuéntanos un Sí, poco. digamos, en la fase 1, en esta fase donde estamos, es una duración hasta finales de año, ¿no? Esta fase 1 de consulta previa, donde está este documento para el debate, acabaría a finales de año, lo cual, por supuesto, no significa que después del 31 de diciembre ya no vayamos a escuchar aportaciones. Pero bueno, es verdad que tenemos que empezar a trabajar con un documento ya formal que luego podrá ir evolucionando porque va a ser un documento vivo. Durante los próximos 10 años habrá que ir adaptándolo. Pero sí que insistimos en la importancia de intentar hacer esas aportaciones antes de final de año, porque así podemos tener un conjunto todavía mayor de cara a esa primera evolución del documento. Comentar que ya el proceso de la ley ha durado más de 3 meses y medio, ha terminado ahora, creo, a mediados, hace un par de semanas. Y al final lo hemos cerrado porque en algún momento había que parar para poder continuar, porque es verdad que es un ámbito tan amplio que podemos seguir recibiendo propuestas pues por parte de todo el mundo continuamente. Por eso esta primera fase acabaría a finales de año y bueno, sin que eso venga a significar que luego nos vayamos a tapar los oídos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Nosotros volvemos a la presentación inicial. Creo que se ve ya. Y bueno, pues vamos a seguir. Comentaros brevemente un poco lo que hacemos nosotros para la gente que todavía no nos conoce. Nosotros llevamos seis años trabajando para acelerar el cambio hacia una movilidad sostenible desde la perspectiva, desde la innovación y desde la colaboración. Pensamos que actualmente hay mucha innovación en el mercado, innovación que proviene de todo tipo de empresas, startups y demás. Y pensamos que bueno, es una gran oportunidad contar con esa innovación y que junto con la colaboración con grandes entidades, con la administración y demás, pues se pueden lanzar lo que nosotros llamamos proyectos de transformación, pues que al final aceleren todo este tránsito. Uno de esos proyectos, y que está muy ligado también a lo que comentaba Adrián, de esa estrategia, ¿no?, de movilidad sostenible y conectada, pues tiene que ver con lo que nosotros llamamos el proyecto del manifiesto de movilidad multimodal. Ahora veis este mapa un poco furruñoso, pero básicamente lo que hemos estado haciendo durante un año en diferentes workshops, en concreto 6, uno más de los que pone ahí, es intentar ver cuáles son las barreras y las palancas que tenemos a la hora de adoptar nuevos modos de movilidad que nos parecen nuevos modos más sostenibles, ¿no? Por lo menos tener una opción o diferentes opciones de movilidad, ¿no? Y qué es lo que tenemos que hacer para poner en valor esos nuevos modos más sostenibles. Nos parecía interesante que esto naciese también en Madrid. Madrid nos parece una ciudad donde hay muchos modos de movilidad sostenible, pues movilidad compartida de todo tipo, ¿no? Desde micromovilidad, pasando por compartir coche, pasando por todo tipo de soluciones también de VTC o de taxi, todo lo que tiene que ver también con carpooling, incluso bus on demand o demás. Entonces nos parecía que era un sitio de referencia y luego con diferentes actores bueno, que nos parecen clave, ¿no?, en el sector, que se están aproximando de una forma diferente, cada uno digamos que aporta desde su perspectiva. Pues tenemos fabricantes de coches, operadores de infraestructuras, operadores de red ferroviaria, eléctricas, incluso bancos, otros operadores,
toda la parte, ¿no?, de sharing, pues nos parecía que desde cada uno desde su perspectiva, bueno, pues de alguna forma apoya al proyecto. Todo este proyecto lo hemos acabado ya y bueno, pues vamos haciendo pequeños webinars, ¿no?, como este trata del último workshop, y luego lo veremos de una forma muy amplia en el Salón Traffic, el Salón de la Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, donde allí pues congregaremos a todas las personas interesadas, bueno, pues, por todo lo que tiene que ver con movilidad sostenible. No solamente hablaremos de lo que tiene que ver con el Smart Mobility, el Mobility as Service, la movilidad multimodal, sino que también pues, tocaremos temas de innovación pues, relacionados con el Last Mile Delivery y las infraestructuras, sin dejar tampoco las temáticas más clásicas, ¿no?, del tráfico, como pueden ser la seguridad vial o la gestión del tráfico. Hay un formato híbrido en el que ya bueno, pues estamos llevando mucha gente a este encuentro. El año pasado, bueno, hace 2 años, el año pasado, en 2019, cuando se hizo la última, pues queremos impulsarle con estas nuevas temáticas. Está mucho más relacionado con lo digital, con la innovación, cómo en todos estos segmentos de la nueva movilidad en la ciudad pues está integrando toda esta parte digital. Pensamos también que en esas ciudades en transformación, donde van a tener que desarrollar zonas de bajas emisiones, recordar que al final pues, tenemos 150 ciudades en España, que son las que tienen más de 50.000 habitantes, que van a tener que desarrollar en los próximos años y de forma rápida, estamos hablando de los próximos 3 años, zonas de bajas emisiones. Y al final, bueno, pues nos parece que toda esta innovación y todas estas soluciones pues pueden contribuir o pueden complementar, ¿no?, a soluciones que ya existen y que pueden llevarnos a dar alternativas de movilidad en estas zonas de bajas emisiones. Y sin ir más, sin esperar más tiempo, si os parece, pues pasamos a este super panel que tenemos hoy. Muy importante, y lo decimos siempre, el público, es decir, los que nos escucháis, que sois bastante, hacer preguntas, es decir, dejar preguntas en el chat que iremos incorporando a lo largo de la conversación, ¿vale? Es muy abierto, no es solamente con los panelistas que podéis ver aquí, sino que realmente queremos que el público participe con todo tipo de preguntas. No hace falta moverse la lengua. Aquí hay una representación muy variada y aquí todas las opiniones tienen cabida. Por un lado, contamos con Elia Ferrer, que es la Senior Manager de Public Affairs en FreeNow. Y bueno, pues que representa, FreeNow lo conocéis, representa toda, ella nos lo contará un poco más ahora, pero bueno, gestiona las plataformas, ¿no?, que gestionan los taxis. Luego tenemos a Silvia Casorran, que es coordinadora técnica en red de ciudades por la bici en el AMB, Área Metropolitana de Barcelona. Bueno, pues que también tienen mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con micromovilidad en una región tan importante como es Barcelona, su área metropolitana. Os voy diciendo buenas tardes, también si queréis podéis hablar también, no hay problema. Buenas tardes, Silvia. Por otro lado tenemos a Nuria Domínguez, que es la Manager Business Partnerships y Open Innovation en SEAT. Luego ella nos contará también esa perspectiva, ¿no?, muy interesante de un constructor y cómo aparte de fabricar y vender coches, pues, bueno, pues también se adapta a una nueva realidad, ¿no?, de nueva movilidad. Por otro lado tenemos a Juan Vallejo, que es el responsable de Ubiquo en Madrid, que también nos contará sus experiencias en car sharing. Y por último tenemos a Florent Benoit, espero no haberlo dicho bien, que lleva toda la parte de operaciones de BlaBlaCar, tanto en España como en Portugal. Y quiero dejar de compartir pantalla porque os quiero ver a vosotros las caras. Y si queréis, creo que tenéis todos cerrados el micro, lo podéis abrir. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Seguro? Todos a la vez. Buenas tardes. ¿Nos oímos todos?
Nos oímos todos, ¿no? Bueno. Yo creo que sí. Bueno, pues como decía, en el manifiesto tratamos de ver cómo se pueden ofrecer a los ciudadanos más opciones de movilidad sostenible en torno a nosotros estamos hablando del entorno urbano, ¿no? Del entorno más congestionado y cuál es la importancia, ¿no? de dar a cada modo de movilidad su espacio, ¿no? Es una de las cosas que hemos estado hablando. Siempre desde una perspectiva integradora. Por supuesto, todos los modos tienen cabida porque cada uno tiene su función y responde a una necesidad. También hemos estado viendo durante estos workshops cómo la digitalización, las plataformas digitales y los datos ayudan a todo esto. O sea, al final, lo que hemos estado hablando son de los nuevos servicios, de esa relación público-privada, de las soluciones tecnológicas, pero tampoco hemos hablado tanto de las personas, ¿no? Y no nos cabe duda que pasamos de un ecosistema que es muy polarizado y donde estamos habituados a tener una cultura muy arraigada en transporte público y transporte privado, y ahora mismo empezamos a ver múltiples soluciones, ¿no? Y pensamos que aparte de crear una oferta más completa de movilidad sostenible, las personas que son finalmente quienes deben decidir qué utilizar en función de lo que necesiten, pues también tienen que descubrir, ¿no? Esta nueva movilidad. Entonces nos pareció interesante en este bloque, en este webinar, dividirlo como en 3 bloques, ¿no? Uno que tiene que ver desde también vuestro conocimiento, que estáis todo el día tratando de descubrir, de entender, ¿no? a la gente, entender cuáles son los cambios de hábitos de movilidad y cómo puede encajar toda esta nueva movilidad que llamamos Mobility as Service, cómo puede encajar, ¿no? como un modo de movilidad sostenible, ¿no? En un segundo bloque también nos parece interesante abordar el papel que tienen que jugar, de qué forma tienen que jugar los atractores de movilidad, es decir, las empresas o las universidades o los centros que nos demandan que nos desplacemos, ¿no? que al final muchas veces el 50%, el 60% de la movilidad en las ciudades de personas es debido, ¿no? a los atractores de movilidad, ¿no? Pues un poco qué papel deben de jugar. Y por último también nos pareció interesante sacar a debatir el hecho de incentivar o no el que se utilicen por el puro hecho de descubrirlos y de a lo mejor incentivar ese cambio, descubrir, probar y demás. ¿Qué papel tiene que jugar, ¿no? La administración o las propias empresas a la hora de incentivar, sí o no, para descubrir, ¿no? estas nuevas formas de movilidad? Entonces, si os parece, en el primer bloque, os hago una pregunta para que la contestéis cada uno como os parezca, y un poco desde vuestra perspectiva, desde vuestras empresas, ¿cómo estáis entendiendo estos nuevos hábitos de movilidad y cómo cada uno se está adaptando a ello? Y la primera que tengo a mi izquierda es Florán. Te ha tocado. Vale, pues voy a intentar estar a la altura, sí. A ver, es una pregunta, podría hablar durante mucho tiempo, ¿no? sobre esto, pero yo creo que todos estamos intentando atacar el coche privado y sobre todo el uso del coche privado que va vacío, ¿no? Que va con menos de 1,1 persona por coche de media en las ciudades en Europa, en entorno urbano, y eso realmente es lo que tenemos que mejorar. Y para eso, pues los diferentes operadores y la movilidad compartida o la movilidad multimodal tiene todavía mucho que mejorar, tanto a nivel del famoso MAS, de la movilidad as a service, o de tarifa plana, de sistemas de abonos para asegurar un acceso más fácil a la movilidad sostenible. Yo creo que estamos todavía dando los primeros pasos,
que se hacen cosas muy interesantes, y lo decías en la introducción. Yo creo que en Madrid, además, es una ciudad muy interesante en cuanto a pruebas de sistemas de movilidad, y hay bastantes proyectos muy ambiciosos aquí, pero todavía estamos dando los primeros pasos, y tenemos todavía que demostrar al usuario, que, como bien lo has dicho, está al centro de todo y está al centro de su propia decisión, sobre todo, demostrarle pues, que hay alternativas al coche que son más económicas, que son más eficaces para él, y que encima pues, apelar un poco a factores más emocionales, ¿no? Y que contaminan menos, respetan mejor el medio ambiente y aportan, contribuyen a construir una ciudad que es más apetecible para todos, donde el ciudadano está al centro de la ciudad, y si es peatón o si está en bici, pues, o en transporte masivo, pues mejor que en coche privado. Muy bien, o sea que para ti la opción, ¿no? de esos recursos disponibles que son los coches que están en la calle, dar la posibilidad a la gente a que use, comparta esos espacios para aumentar la densidad, sería una de las grandes, una de las grandes soluciones. Yo me refería también a esas tendencias que veis también en la gente, ¿no? Cómo evoluciona la gente. Es fácil para ellos adoptar estas nuevas, estos nuevos modos, que son unos modos nuevos, que permite la tecnología, que vosotros veis cuáles son las tendencias de fondo, ¿no? que están cambiando en ese sentido en la gente, cuáles son sus preocupaciones. Mira, desde el lado de Ubico, lo que sí que vemos, al principio de este año hicimos una encuesta de Eurocar Mobility Group, y preguntando cómo iban al trabajo y si les resultaba cómodo ir al trabajo. Bueno, de ahí salieron, y otra pregunta clave era un poco la digitalización. Les preguntamos a todos los usuarios que qué preferían prescindir, si el coche o el móvil. Pues el 70% de la gente contestó que preferían prescindir del coche. ¿Por qué? Porque en el móvil ya lo tienen todo, ya la movilidad es un servicio, es una experiencia. Entonces, desde la movilidad, desde el móvil ellos pueden elegir un coche, un patinete, pueden elegir pues una bicicleta, y es todo muy sencillo. A golpe de 3 clics ellos pueden moverse sin ningún tipo de inconveniente. Y luego la gente está cambiando ya su forma de pensar, en el sentido de que no ha cambiado al 100%, pero nos pensamos, hay la falsa apariencia que nos pensamos que el coche, como decía Florán, pues es más cómodo, pero no es más cómodo, porque muchas veces caminar es más cómodo porque no tienes que enfrentarte a ningún atasco, o nos pensamos que el coche es mucho más económico que a lo mejor pues otros medios de transporte, y eso muchas veces no es cierto. En la mayoría de los casos no es cierto. El coche, el 96% del tiempo el coche está parado. Si pagas por el uso, pues probablemente te va a salir mucho más barato. No pagas parking, no pagas averías, no pagas revisiones, no pagas gasolina. Entonces, no es una verdad absoluta, pero sí que es cierto que la gente ya está cambiando de hábitos, ya prefiere la comodidad de poder moverse sin tener que buscar un parking o buscar un sitio para aparcar, y moverse según las necesidades de cada momento. A nosotros nos sorprendió, sabíamos que la tendencia era esa, pero no tan elevada, no un 70% de las personas que prefería el coche, y casi un 80% ya prefería prescindir del coche a usar medios compartidos, como puede ser el car sharing, el bike sharing, motosharing, pues servicios como el BlaBlaCar de larga distancia, y nos quedamos sorprendidos. Al fin y al cabo, el coche antes te daba un estatus que ahora no lo tiene, aunque se está perdiendo. No digo que no lo tenga a día de hoy, pero la gente centra su prioridad hacia otro lado, que ya no es el estatus de tener un coche, y hacia una movilidad sostenible y multimodal. Fue el resumen que tuvimos de esta encuesta, para ya terminar y dejar a mis compañeros, perdonad, es que la gente prefiere modelos multimodales y modelos sostenibles. Muchas gracias, Juan. Claro, es una encuesta interesante.
Lo que pasa es que, claro, hablábamos también que no todo el mundo de alguna forma puede llegar a donde quiere ir con este Mobility as a Service y que realmente también los coches son importantes en otro momento, ¿no? Ahí sí que quería conocer un poco la opinión de Nuria, ¿no? Donde por un lado es un fabricante de coches y por otro lado están trabajando mucho también para adaptarse a estas nuevas tendencias. Nuria, desde vuestra perspectiva en SEAT, ¿cómo estáis percibiendo estas tendencias, ¿no? de transformación de la gente y cómo os estáis adaptando a sus necesidades? Cuéntanos un poco. Gracias por darme este turno porque he ido apuntando cosillas y ahora sí que me apetecía dar nuestro punto de vista. Es verdad que las cosas están cambiando. Se te oye un poquito bajito, Nuria. ¿Me oís mejor ahora? Sí, ahora sí. ¿Sí? Sí. Vale. Decía que es verdad que está cambiando, que las tendencias están cambiando. Por ejemplo, si tenemos en cuenta las personas que se sacan el carnet ahora a los 18 y las que se sacaban hace 10 años, pues a lo mejor ves que se ha reducido un 50%, ¿no? Y que la edad de comprar el coche pues se está retrasando en los tiempos. Y eso es una realidad y eso es lo que nosotros nos hizo pensar que SEAT siempre ha sido una marca dirigida al consumidor más joven y había que adaptarse. En ese sentido, pues tenemos SEAT Mó, una nueva división que trabaja con la micromovilidad, tanto desde el punto de vista de productos como de servicios. Entonces, dicho esto, creemos que el coche privado, de uso privado, no es más que un factor más dentro de la multimodalidad. Es decir, por multimodalidad no entendemos transporte público y coche privado, entendemos todo tipo de usos. Transporte público, sea bus, sea metro, sea el biking, micromovilidad con los patinetes, sean de uso privado o sea de sharing, el coche compartido o el coche privado. Ahí estamos todos. Entonces, cada uno de estos modos juega un rol. Creo que es muy distinto hablar de la movilidad dentro de las ciudades que de la movilidad intraciudades. Cuando hablamos, y ahí está el gran meollo o donde va a residir el éxito de la multimodalidad, que es cuando conseguimos trascendir la barrera de intramuros e incorporar en la movilidad el área o la región metropolitana en función de cada zona. Entonces, ahí cada modo puede jugar un papel. Hay que tener en cuenta que, bueno, decía, ¿no? Se percibe que el coche es más cómodo, pero en realidad no lo es. Pues va a depender de muchos factores, como por ejemplo el clima. Cuando llueve, salen más coches y se usan más el metro. Por lo tanto, sabemos que habrá más congestión y que habrá que tener más frecuencia en los metros. En cambio, vamos a encontrar menos motos, vamos a encontrar menos bicis y vamos a encontrar menos gente andando. O sea, al final la comodidad es relativa en función también del tiempo, ya no solo si llueve, si esperan, etcétera, etcétera. Quiero decir que hay que tener todo esto en cuenta. Luego, la micromovilidad funciona muy bien para los jóvenes, son personas más o menos ágiles, que pueden moverse y que están acostumbrados al mundo digital, pero cuando pensamos en personas más mayores, pues a lo mejor no tienen esa accesibilidad. Entonces, cuando pensemos en multimodalidad, debemos dar respuesta a las necesidades de los usuarios en base a su ciclo de vida. Cuando hablamos de tener en propiedad o no, pues lo mismo que con los pisos. De joven a lo mejor querrás alquilar y te funcionará bien, y de mayor a lo mejor quieres comprar porque quieres más seguridad de futuro. Pues lo mismo con el coche, conforme van creciendo nuestras necesidades, eres más dependiente de tener cierta seguridad, por ejemplo, si tienes hijos o si tienes que desplazarte a trabajar. Entonces, al final, lo bonito de esto es cómo podemos integrarlos todos a través de las tecnologías y a través de la eficiencia para que realmente tengamos un sistema completo. Y ahí lo dejo, que si no, no habla nadie. Bueno, está claro que los coches tienen sentido en muchas de las ocasiones, ese ciclo de vida, ¿no? Hay personas que no pueden utilizar la micromovilidad, hay otros desplazamientos que son más alejados y tampoco hay soluciones. Silvia, vamos si quieres contigo, ¿no? Que tu experiencia principalmente
me corrige si me equivoco, está centrada más bien en esa parte de micromovilidad, entiendo, de trayectos más cortos, ¿no? De esa movilidad de proximidad. En ese sentido, cuéntanos un poco cuáles son las tendencias, ¿no? que estáis viendo, ¿no? Desde vuestra perspectiva y cómo también estáis fomentando, ¿no? Este tipo de movilidad sostenible. Gracias, Sergio. A ver, yo represento Área Metropolitana de Barcelona, ¿no? Para aclarar un poco y contextualizar, es un ámbito de 36 ayuntamientos, ¿no? Está Barcelona y 35 más, pero el ámbito geográfico equivale al municipio de Madrid, son unos 600 kilómetros cuadrados. Y, de hecho, datos de Big Data, ¿no? Del Ministerio de Movilidad, Adrián, hemos podido ver que el 83% de toda la movilidad generada o atraída, ¿no? Por el ámbito metropolitano, interna y externa, y el 83% es de menos de 10 kilómetros. ¿Vale? Si miramos solo las relaciones internas, esto aumenta al 93%. O sea, la gran mayoría de movilidad, de relaciones de movilidad que tienen lugar en el ámbito metropolitano son de distancias ciclables. ¿Vale? O sea, es un dato que para mí fue muy revelador, porque es un dato que tenía de Londres o de otras regiones metropolitanas, y sabía que era muy alto, ¿no? Pero realmente es muchísimo. ¿Qué es lo que nos falta? La infraestructura segura, ¿no? Que nos permita pues, que bicicletas y patinetes y peatones, ¿no? En muchos casos, pues puedan moverse entre estos municipios. Como decía Nuria, o sea, es diferente la movilidad intraurbana que la movilidad pues, más regional o metropolitana, pero es que muchas veces si la administración facilita la infraestructura segura, realmente va a posibilitar este cambio. ¿Y qué estamos viendo? Pues estamos viendo un boom muy interesante, ¿no? De todo lo que es movilidad activa, pero también de movilidad en patinete eléctrico. El patinete ha sido un factor, bueno, súper interesante, ¿no? De estudiar. Yo no me he subido nunca a uno, o sea, de hecho me da miedo porque creo que es un medio de transporte, bueno, con las ruedas tan pequeñas, ¿no? Y las ciudades, al final, el pavimento no está tan bien adaptado, ¿no? Pero realmente, bueno, hay todo tipo de usuarios, la facilidad de la intermodalidad, ¿no? Justamente, ¿no? Que el patinete te lo llevas a cualquier lugar, te lo metes debajo de la mesa, te lo metes en el metro, en el bus, y realmente estamos viendo pues, que casi un 50% de los usuarios de los carriles bici, por ejemplo, ya son patinetes. O sea, realmente en Barcelona, que es el uso del patinete privado, ¿no? Básicamente, estamos hablando de patinete de uso privado, no de sharing, es espectacular. Y bueno, evidentemente, ¿no? Los datos que nos decía Juan son muy reveladores, ¿no? El 60% de la gente prefiere tener un móvil que un coche, ¿no? Eso nos lo llegan a decir hace 20 años y vamos, no nos lo creemos. Pero es que realmente hoy día el coche ya lo vemos en ciudad, evidentemente, ¿eh? Si tú tienes que ir de fin de semana o de viaje largo, pues quizás es la única opción y según a donde vayas también. O sea, hay sitios, como decía Sergio, ¿no? Pues que no tienen otra alternativa. Pero realmente el coche en ciudad a mí me parece más una jaula, ¿no? Que no el símil esto de la libertad que nos hacían entender. Entonces realmente en ciudad es mucho más cómodo moverte a pie, moverte, bueno, combinando con bici, combinando con... Y hoy día que tendrás todos los servicios en breve, bueno, ya los tenemos casi, ¿no? En el móvil, pues es mucho más cómodo. Y lo de tener o no tener coche, pues yo creo que la tendencia, a ver, también las administraciones públicas tenemos que hacer más o menos convenientes los medios de transporte que queremos priorizar, ¿no? Y es cierto, se está complicando cada vez más moverse en coche en las ciudades por muchos factores que ya conocéis, ¿no? Por muchas consecuencias. Pero, bueno, tener un coche hoy día realmente ya no es una necesidad, porque yo hoy día no tengo coche, con la zona de bajas emisiones me he deshecho de mi vehículo porque no tenía la etiqueta ambiental, pero ahora me he hecho socia de Son Movilidad, ¿no? Y soy de una cooperativa de vehículo eléctrico y sé que el fin de semana que lo quiero usar cuando nos dejen salir del confinamiento este perimetral, pues puedo alquilarme un coche, ¿no? Si realmente me hace falta. Y de hecho, desde que me he deshecho de mi vehículo, solo un día he necesitado un coche realmente, ¿no? Porque es, como decíais, el 96% está parado. Entonces, bueno, es un poco racionalizar esta situación y en ese sentido las administraciones públicas, pues eso, con las políticas de push and pull, es lo que están haciendo. Y es un camino duro porque al final parece, ¿no? Que hay unos derechos adquiridos que realmente son para una minoría de la población, porque en Barcelona apenas el 20% de la gente se mueve en coche, un 6% en moto, pero el resto pues, se mueve en otros medios, ¿no? Entonces,
ostras, es una minoría que ocupa mucho espacio y que genera muchas externalidades, pues evidentemente, si hacemos más conveniente el resto de modos, pues van a triunfar. Muy bien, Silvia, muchas gracias. Elia, cuéntanos desde esa perspectiva de FreeNow. Antes se ha hablado solamente de taxis, yo sé que tenéis muchas más cosas. Cuéntanos cuál es la visión de lo que veis, esas tendencias, ¿no? de lo que están buscando las personas y cómo vosotros os adaptáis, ¿no? Y cuál es vuestra propuesta de valor en ese sentido. Vale, pues bueno, primero presentarme rápidamente. Ya me has presentado tú, Sergio, y soy Elia Ferrer, pero rápidamente Elia Ferrer, dirijo el Departamento de Relaciones Gubernamentales de FreeNow en Europa del Oeste y en la Unión Europea. Y FreeNow, primero agradeceros que nos invitéis y presentaros brevemente FreeNow, porque sí que es verdad que hasta ahora todo el mundo la conocía como MyTaxi, la intermediadora de taxistas y pasajeros, y somos mucho más que eso, ¿no? FreeNow nació en el año 2009 en Hamburgo, como una plataforma de intermediación entre taxis y usuarios solo en Hamburgo. Años después fue adquirida por Daimler, la casa madre de Mercedes. El año pasado firmamos una joint venture por primera vez en la historia entre Daimler y BMW. Se aunaban fuerzas para impulsar estos servicios de movilidad. Y este año ya en Alemania tenemos integradas en la plataforma ya no solo taxis y VTCs, sino también bicicletas eléctricas, patinetes, con Bond, Boy, Miles. Tenemos diferentes empresas integradas a la misma aplicación. Estamos también en fase de estudio con transporte público para ver cómo integramos los horarios, información sobre los horarios en el transporte público. Así que brevemente, así rápidamente, contestada la pregunta de hacia dónde vamos o cuál es nuestra apuesta de valores, hacia una multimodalidad. Queremos ser la plataforma de movilidad como servicio, queremos integrar cuanto más ofertas mejor dentro de una misma aplicación, porque al final de lo que se trata es que no contribuir a que el ciudadano pueda moverse con facilidad y responder siempre a las necesidades del usuario en cada momento, ¿no? Y ofrecerle el servicio que necesite en cada momento. A mí me gustaría tirar un poco atrás y rebobinar un poco para centrarme un poco en el núcleo de este webinar, que es tener al pasajero, tener al usuario, al ciudadano como centro de la movilidad, ¿no? De eso se trata. Y nos preguntas tú, Sergio, ¿cómo vemos nosotros desde nuestras empresas cómo lo vamos a hacer o cuál es nuestra apuesta de valor? Pues bien, yo estaba pensando esta mañana y pensaba, todos creo que tenemos muy claro en este panel y en la industria en general que al final el pasajero, el usuario, el ciudadano tiene que estar en el centro. Es por él por el que trabajamos, es por él por el que intentamos mejorar nuestros servicios para al final llamarle a que use nuestros servicios, ¿no? Intentamos ser mejores y ofrecerle el mejor servicio. Pero ¿de dónde venimos? Para llegar ahí, ¿de dónde venimos? Entonces estaba pensando hoy que al final las ciudades en un principio, ya cuando creo que fue en 1908 que Ford puso el primer coche en la carretera, las ciudades estaban pensadas para los coches. O sea, el señor Ford dijo, tengo aquí un coche que es accesible para la población en general, para el medio, el comprador medio americano en general, y aquí tengo un coche y vamos a construir las ciudades alrededor de estos coches. Y vemos cómo las ciudades han ido creciendo, cada vez tenemos a más gente en las ciudades. Veía esta mañana que en las últimas décadas ha habido un crecimiento de la población española, solo en España. En 1980 éramos 38 millones, en 2018 48 millones y el ratio de urbanización ha crecido de una forma brutal. Además, el número de turistas ha crecido de 1980, son datos del INE, de 1980 27 millones, 2018 83 millones de turistas. 83 millones de turistas unidos a los 37 millones que viven solamente en núcleos urbanos. Esto es brutal. Hay muchísima gente viviendo en núcleos urbanos y hace que esas ciudades que estaban pensadas para un vehículo privado, para los vehículos en general, ahora necesiten cambiar y adaptarse a las nuevas necesidades, ¿no? A las nuevas tendencias de movilidad. ¿Y por qué nacen esas tendencias de movilidad? Pues porque el ciudadano se vuelve más conectado, se vuelve más digital, requiere de otras necesidades. Sale a la calle y las personas que viven en los núcleos urbanos ya no requerimos, yo que vivo aquí en Madrid, no me gusta ver más coches que personas.
prefiero ver a más personas o tener más espacio para el peatón. Necesito una ciudad en la que me sienta bien, me siente bien vivir, ¿no? Y en la que sea atractiva para el pasajero, sea atractiva para el ciudadano. Y es ahí donde volvemos. ¿Y cómo damos respuesta a esas necesidades del ciudadano? Pues cada vez este ciudadano o este usuario es más digital, más conectado. Entonces, ¿cómo hacemos para dar respuesta a esto? Pues tradicionalmente esa demanda de movilidad creciente por el crecimiento de la población en el núcleo urbano, lo hubiésemos hecho, lo hubiésemos dado esta solución a través del vehículo privado o del transporte público. Ahora, viendo que el ciudadano es cada vez más conectado, pues nosotros nos fijamos en que existen 5 atributos que debe tener los sistemas de movilidad urbana, los nuevos sistemas de movilidad urbana, ¿no? Y estos son porque sea ultra conectado, ya sea entre vehículos entre sí, entre vehículos e infraestructuras o entre los propios sistemas de transporte entre sí, ultra conectado, centrado en el usuario, siempre analizando a través de datos, ese es un tema importante, a través de los datos que se puedan compartir, qué información tenemos para darle el mejor servicio en todo momento, integrado, combinando diferentes medios de transporte, pues como estaba diciendo antes, ya en Alemania estamos en fase de exploración y ya tenemos en la plataforma diferentes servicios, aparte del taxi o el VTC. Precios dinámicos, esto también es importante porque al final decimos, si es que el ciudadano lo quiere, el pasajero lo quiere, pero por mucho que lo quiera, si no le damos facilidades para que lo pueda tener, para que lo pueda apretar un botón y que tenga ese servicio que le puede llegar a su punto B de una forma eficiente y fácil y económica, no lo va a usar. O sea, por mucho que queramos reconvertir las ciudades y hacerlas más inteligentes y más verdes y menos congestionadas, pues si no le damos facilidades al ciudadano no lo va a hacer. Y al final lo que importa pasa también, aparte de la accesibilidad, por el precio, ¿no? Y al final el último punto es basado en la colaboración. Una colaboración público-privada en la que, como decía Adrián antes también, están abiertos a escuchar a las empresas, a escuchar a las asociaciones, a escuchar a la ciudadanía en general. Y yo creo que es muy importante porque si cada uno de nosotros trabajamos en nuestra esquina intentando hacer lo mejor que sabemos, creo que no vamos a llegar más lejos que de lo que tenemos delante porque al final es lo único en lo que pensamos. Sin embargo, si nos abrimos y nos impregnamos del conocimiento de las personas, podemos llegar más lejos. Así que eso es un poco, en resumen, cómo lo vemos nosotros. No está mal, ¿eh? Muy bien estructurado, muchas gracias. Es interesante esa perspectiva de cada uno, ¿no? de esas tendencias. Nos gustaría entender un poco más, estamos hablando de que esas ciudades, pues poco a poco, ya no porque queramos o no, simplemente a nivel regulatorio, van a estar abocadas a desarrollar esas zonas de bajas emisiones, donde se devuelve el espacio a los ciudadanos, donde se limita el número de vehículos, se demandan otras nuevas formas de movilidad y cada uno de vosotros desde vuestras perspectivas, por muy diferentes que sean, unos patinetes, otros carpooling, otros car sharing, otros coches eléctricos, taxi, micromovilidad, etcétera. Sería interesante ver cuáles son las barreras que veis vosotros para que vuestras propuestas de valor, vuestros servicios, se adapten lo más rápido posible, es decir, que se puedan adoptar, ¿no? por el público o ponérselos como más fácil, ¿no? para que se puedan desarrollar más, ¿no? Si quieres, Floran, que al principio sí que me gustaría que desarrollaras un poco más esta perspectiva, es decir, ¿cuáles son las barreras para el carpooling en vuestro caso, ¿no? que hacéis carpooling? ¿Cómo se podría fomentar más este servicio, ¿no? que habla de eficiencia y demás? Sí. Sí, me encanta eso de empezar con la primera pregunta. Siempre voy a tener que resumir mis ideas, pero yo creo que de lo principal, una de las principales barreras que tenemos ahora mismo en España y tomando un poco el ejemplo y comparándolo con Francia, que es nuestro segundo mercado en Europa, con más importancia junto con España, yo creo que la gran diferencia que tenemos aquí es una falta de un marco legal muy claro que defina la actividad de carpooling, por ejemplo, que parece así como muy básico, pero es que todavía en España no hay nada a nivel nacional que defina la actividad de carpooling. Solo lo tenemos a nivel regional en Andalucía
Y bueno, y ahí Adrián antes comentaba pues la ley de movilidad que está en curso y también la ley de transición ecológica, pues son oportunidades para nosotros y yo creo que para la movilidad sostenible de definir y de asentar un poco más estos conceptos y de definir que el carpooling es movilidad sostenible, ¿no? Esto podría ser una barrera. La otra barrera principal que tenemos nosotros en la mayoría de los países es la confianza, ¿no? Y yo creo que en el entorno digital es siempre una temática muy compleja, la confianza digital, cómo construir una comunidad y cómo construir una confianza en tu comunidad, en tu producto. Entonces ahí pues es más bien labor del propio operador. Nosotros en España hemos conseguido pues casi ser sinónimo, ¿no? del carpooling. Como no hay una palabra exacta en español para hacer carpooling, pues muchos decimos hacer un BlaBlaCar. Y eso nos ha ayudado muchísimo en crecer en el país y en construir esta comunidad de casi de un poquito más de 6 millones de personas que tenemos aquí. Todavía hay mucho que hacer para mejorar esto y para pasar de un gran awareness que tenemos, que mucha gente conoce la marca, a la siguiente fase, que es la fase de consideración, ¿no? Vale, conozco BlaBlaCar u otros actores que hacen carpooling tanto a nivel de larga distancia como a nivel urbano. Hay muchos actores y yo creo que es muy bueno para el sector. Hay mucha innovación últimamente. Pues pasar de conocer este modelo de lejos, porque lo he visto, lo he escuchado por ahí, a considerarlo y formar parte de la movilidad sostenible, pues si soy conductor, compartiendo los asientos vacíos que tengo en mi vehículo, y si soy pasajero, pues mirar el carpooling como una opción más para viajar de un punto A a un punto B. Muy bien. Luego hablaremos, si te parece, de cómo se está haciendo, por ejemplo, en Francia, ¿no? donde hay bastantes incentivos. Al final lo comentamos. Por ejemplo, en el caso, si quieres, Nuria, ¿no? Desde vuestra perspectiva, vuestras propuestas de valor de movilidad sostenible, que entiendo serán coches eléctricos, vuestros servicios, ¿no? de motos y eléctricas y patinetes y demás. ¿Qué barrera veis en cada uno de ellos o en alguno en el que te parezca más importante? ¿Qué barreras te parece que hay más y que son más poderosas, ¿no? para que no se despliegue más esos coches eléctricos o los otros modos en los que trabajáis? Estaba en mute, perdonad. Sí, decía que va un poco en la misma línea que lo que comentaba ahora Florian. O sea, es sobre todo en el sistema de gobernanza. Es decir, cuando hablamos de micromovilidad y de cómo deben moverse o circular dentro de las ciudades, dentro de las urbes, cada ciudad tiene potestad para decidir cómo hacerlo. Entonces, está muy bien porque los ayuntamientos son los últimos gestores de la movilidad, pero claro, esto segmenta muchísimo o puede llevar a un mercado ciertamente muy segmentado, cuando en realidad, si vamos a Europa, lo que queremos es unificarlo. Y cuando digo que lo segmenta, no es solo por la regulación de cómo circular, sino las características técnicas que tiene que tener cualquier producto para circular. Entonces, nosotros estamos trabajando en esa homogeneización, es decir, establecer unos estándares que puedan ser pues aceptados o aceptables por todos los ayuntamientos. Esto es uno. En cuanto a gobernanza, también hay otro factor, que es lo que apuntaba un poco antes, ¿no? Que es la movilidad metropolitana. El hecho de que cuando tú quieres optimizar o quieres hacer una movilidad más eficiente, tienes que tener en cuenta no solo el de la capital, sino el de las poblaciones que están alrededor y que son generadoras de muchísimo tráfico. Entonces, los planes de movilidad urbanos deberían tender a ser metropolitanos, y yo creo que también hay una tendencia y que los ayuntamientos están trabajando en eso. Pero, por ejemplo, por poner el caso que nos toca más cerca, Silvia acaba de comentar, AMB son 36 ayuntamientos, entonces poner de acuerdo a 36 ayuntamientos que sean de diferentes colores, que llevan otros ritmos, y pues eso puede ser complicado. Yo creo que eso es uno de los principales, ¿no? Luego,
también otra de las barreras que encontramos es un poco la pedagogía. Es decir, tendemos a poner en el mismo saco muchas medidas que pensamos que sirven a un fin y no. Es decir, por ejemplo, la zona de bajas emisiones tiene un fin que es eh, em, el de tener una calidad del aire mejor, ¿no? Pero no va a reducir la congestión. La congestión a lo mejor la reduces con un park and ride. Los coches cada vez son más eficientes. Hay que potenciar la carga eléctrica, pero hay que ser conscientes que ni los bolsillos de la gente están preparados para desembolsar los precios de los coches eléctricos o las motos eléctricas o lo que sea. Es decir, hay que ser muy conscientes de cuál es la... Si queremos hablar de menor contaminación, por supuesto, apostar por zonas urbanas para peatones, por la movilidad sostenible. O sea, no hay ninguna duda, pero que un poco la pedagogía de no todas las medidas van a cumplir todos los objetivos, sino saber cuál hay que tocar para cada cosa, ¿no? Entonces, eso nos ayudaría a nivel general a la hora de favorecer la awareness de todas las soluciones que tenemos. Y luego, por supuesto, pues la apuesta por el eléctrico, pero eso es de la mano de las eléctricas y de la mano de los ayuntamientos y de la administración pública. Gobernanza unificada, confianza, comunicación, pedagogía y luego la implicación de todos los actores. Desde vuestra perspectiva, Silvia, que trabajáis más el aspecto de la micromovilidad, ¿cuáles son esas barreras que veis? Que creo que antes las mencionabas un poco, ¿no? Hablabas de la seguridad, de un espacio, ¿no? Quizás a lo mejor más, no sé, protegido, ¿no? Para los usuarios de micromovilidad. ¿Cuáles crees que son las barreras para que no se utilice o se utilice más? Bueno, creo que voy a coincidir un poco con mis compañeros, ¿no? Porque la gobernanza, de nuevo, vuelve a ser un elemento clave. Pensad que las vías metropolitanas, ¿no? Aparte de los 36 ayuntamientos, pues también hay vías que pertenecen a la Diputación de Barcelona, vías que pertenecen a la Generalitat de Cataluña y vías que pertenecen al Ministerio Antiguo de Fomento, ahora de Movilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tienes que construir infraestructura ciclista segura, ¿no? O de peatones, pues tienes que, bueno, tiene que haber muchos actores que estén de acuerdo para realmente, y a veces no es cuestión de dinero, es cuestión de permisos, ¿no? De disponibilidad de espacios, y bueno, tiene que haber cierta alineación que ya está a día de hoy. O sea, al final las políticas de movilidad sostenible, ¿no? Pues ya hace muchos años que estamos hablando de movilidad sostenible. En Cataluña desde 2003, de hecho, tenemos la ley de movilidad y ya de hecho marca este contexto hacia que tienen que ir todas las administraciones, pero luego, ¿no? Cuando quieres ir al detalle y quieres, pues eso, de nuevo, quitar espacio al coche, ¿no? Que es lo que se está haciendo, o bien invertir en infraestructuras de movilidad sostenible, pues bueno, es un proceso muy lento. Desde la parte del usuario, o sea, desde la parte desde el lado usuario, ¿no? O sea, decir, ¿qué me impide a mí? Sí, bueno, de hecho, del usuario vuelvo a lo que decía Nuria antes, o sea, lo que no tiene sentido es que 36 municipios o 1000 municipios, o no sé cuántos tiene España, 5000, cada uno tenga su propia normativa, ¿no? De cómo circular en bicicleta o en patinete. O sea, ¿verdad que circular en coche no es da lo mismo aquí que en Francia que en Perú? ¿No? ¿Cómo puede ser que circular en bicicleta sea diferente en Barcelona y Hospitalet, que difieren, o sea, que la misma calle, una acera es de un municipio y la otra es del otro, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí que estamos trabajando, ¿no? Para que justamente, hace unos años que hicimos una normativa conjunta y la estamos desarrollando, introduciendo todo el tema de los patinetes. Y de hecho, esto lo hemos trasladado también a la red de ciudades por la bicicleta, que antes no he explicado. Tenemos la presidencia desde AMB, es una red de más de 130 administraciones españolas, básicamente ayuntamientos, pero también otras administraciones supramunicipales. Y lo que estamos trabajando es para que la normativa, las ordenanzas municipales, en relación a la movilidad, micromovilidad, pues sean las mismas o bien que tengan diferencias pues muy puntuales, ¿no? Y bueno, el tema de la educación vial, formación, también es algo súper importante que a día de hoy tenemos muchos problemas, ¿no? También desde el punto de vista del usuario, ¿no? De convivencia, por esta falta de educación vial, que en otros países es obligatoria en las escuelas y aquí aún no lo es. Entonces, es algo que realmente nos marca la diferencia, porque si a día de hoy tú no te sacas un carnet de conducir, pues no tienes por qué conocer las señales viales, ¿no? Entonces, claro, tenemos
Claro, la exacto, sí, información. es pedagogía también, pero es eso, es todo el contexto cultural que tiene que ir cambiando y luego, pues eso, mucha formación. Y bueno, luego yo creo que desde el punto de vista del usuario, desde la administración pública tenemos que facilitar, ayudar a este cambio, ¿no? Entonces, sí que tenemos diferentes líneas de subvenciones, ¿no? De compra de bici eléctrica, de bici empresa, que tenemos un programa para que las empresas puedan probar durante 6 meses bicis eléctricas de forma gratuita, totalmente, de hecho no se tienen que preocupar de nada, ¿no? Ni del mantenimiento, ni del seguro, ni de nada. Bueno, justamente con el objetivo eso, de que el usuario pruebe lo que es moverse en bicicleta eléctrica, porque a diferencia del patinete es muy atractiva y creemos realmente que la bicicleta eléctrica puede sustituir al coche en este 93% de desplazamientos que comentábamos, ¿no? De hasta 10 kilómetros, son 40 minutos clavados en bici, ¿no? Entonces, la bici eléctrica pues, te permite pues eso, que el usuario no sude, no esté cansado, si está en mala condición física no importa, o sea, es una libertad realmente que es espectacular. Y estamos convencidos que si ayudamos a que la gente la pruebe, pues harán el cambio modal. En este sentido, claro, vosotros desde la administración, y quería introducir ya para ir avanzando un poquito más y quizás empezar por Elia o por Juan, hablar sobre esos atractores de movilidad, ¿no? que al final también provocan de alguna forma pues, que nos tengamos que desplazar todos los días o al trabajo o a la universidad y demás. Y queríamos saber también desde vuestra perspectiva qué rol deberían ejercer, ¿no? los atractores de movilidad, si queréis, para resumir una gran parte, ¿no? las empresas con respecto a los empleados. Y en cada uno de vuestros casos, o con los que quieran comentar, qué soluciones podéis aportar, ¿no? ¿Cómo podéis ayudar a estas empresas a introducir opciones de movilidad sostenible hacia sus empleados? Elia, Juan, si queréis empezar vosotros. Elia, pues si quieres empezar, con gusto, si no empiezo yo, como quieras. Venga, Juan, empieza tú. Vale. A ver, es cierto que al final las empresas y los centros empresariales, los parques industriales, son agentes que mueven miles y miles de personas de forma diaria, ¿no? Y esto es así y tenemos que ver qué papel tienen que jugar ellos a la hora de crear una movilidad ordenada. Creemos que al final estos agentes atractores tienen que participar más de forma proactiva. Es decir, hasta ahora hay unos planes de transporte al trabajo que existen y están muy bien y que de forma individual y diversificada se han estado implementando. Pero la visión es que de forma así fragmentada o atomizada no se llega a una conclusión, no se llega a una solución no universal, pero una solución global, ¿no? Nosotros creemos que estos planes deberían ser obligatorios, por lo menos para aquellas grandes multinacionales a las que siempre tienen que ir miles de empleados a la misma hora. Es cierto que ahora el teletrabajo ha solucionado un poco todo lo que es la congestión, de mover a todo este tipo a estas personas hasta sus puntos de trabajo. Desde el lado del car sharing, Roundtrip, lo que hemos hecho es, por ejemplo, en los parques industriales estamos ya iniciando un proyecto en donde podamos meter dentro del parque industrial los coches compartidos. Porque esperamos que nuestra visión es la multimodalidad. Creemos que hasta el parque industrial lo puede cubrir perfectamente el metro, los autobuses y hacerlo de forma ordenada y de forma compartida. En el momento que lleguen allí, pues que usen los coches compartidos, pues cuando tengan que salir o cuando tengan que volver a la ciudad, hacer algún recorrido rápido. Pero no solo los coches compartidos tienen que estar dentro de los parques industriales, sino que para moverse dentro de los parques industriales también tiene que haber una mayor diversidad. Tiene que haber los patinetes, tiene que haber las bicicletas, tiene que haber esta diversidad para que dentro de estos parques industriales haya conveniencia, ¿no? Que sea fácil y sencillo moverse dentro y fuera.
¿no? Y para ello nos tenemos que apoyar tanto en el transporte público como en las soluciones privadas. Por el lado de los empleados, Ubico lo que tiene también es una solución de carpooling. Para taxis exclusivos dentro de grandes multinacionales, nosotros ofrecemos una solución de carpooling donde dentro de la misma plataforma en la empresa, los empleados dicen, oye, pues voy a ir a esta hora a este sitio. Entonces, en esa misma plataforma los junta y usan un coche en vez de usar 4, por ejemplo. Son soluciones que nosotros estamos aportando a las empresas y que cada vez las empresas las están acogiendo con mayor energía. También porque las empresas cada vez tienen más foco en cuanto a la responsabilidad social corporativa. Cada vez tiene más importancia la movilidad sostenible. Entonces, a nosotros cada vez nos resulta más sencillo poder llegar a estas empresas y que estas empresas colaboren con nosotros. Pero colaboramos también, bueno, hay un proyecto que es con Merlin Hub, Merlin Properties, que es Merlin Hub, que a mí que me parece muy interesante. O sea, unos edificios o unas torres de empleados que en ese mismo, que esos empleados puedan a golpe de clic tener todo tipo de movilidad para moverse entre estas oficinas, creo que es una forma ordenada y necesaria. Y bueno, creo que el car sharing aporta valor y la multimodalidad aporta valor a este tipo de atractores, que también luego, si queréis, podemos hablar de los atractores que son por ocio, que creo que también genera valor toda esta forma de movilidad. Sí que os pediría respuestas un poquito más cortitas, porque no nos queda mucho tiempo y hay un par de cosas de que hablar. Elia, si quieres comentarnos cómo afrontáis vosotros este reto con respecto a las empresas, los empleados, las soluciones que podéis aportar ahí. Sí, a ver, justamente ayer presentó mi compañera María Calvo del departamento de B2B un estudio que hemos realizado sobre el comportamiento de los viajes de los empleados, sobre de los viajes de business en un contexto cambiante, ¿no? Así que yo, como tal, creo que no voy a daros toda la información tan escueta como podéis encontrarla en ese estudio, y lo que puedo hacer es que lo compartiré contigo, Sergio, para que lo compartas con los participantes también, porque creo que es muy interesante, partiendo de la base de que más o menos un 43% de los agentes de viajes que se encargan, ¿no?, de estas empresas de organizar los viajes para sus empleados, consideran que, o sea, la prioridad máxima que tienen ahora mismo es la sostenibilidad en cómo estas empresas integran esta forma de viajar de sus empleados dentro de sus estrategias de responsabilidad corporativa, cómo de sostenibles son estos viajes para ir a la oficina, etcétera. Lo que sí que estamos viendo nosotros, o sea, nosotros desde FreeNow damos respuesta a miles y miles de cuentas corporativas, ¿no?, de empresas en toda Europa. Y la gente continúa utilizándonos, se supone que están contentos, y damos cabida o damos solución a esa necesidad que tienen para sus empleados. Pero sí que es verdad, y lo que hemos visto es que, así como en otros países los viajes, por ejemplo, en VTC o en taxi, están considerados exentos de tributación dentro de la oferta de movilidad que dan las empresas en concepto de no económico, en concepto de natura, a sus empleados en su hoja de pago, ¿no?, al final de mes, el taxi y el VTC no lo están. O sea, podemos coger podemos coger el transporte público y eso está subvencionado por la empresa, en plan, subvencionado por la empresa. Sí, subvencionado por la empresa al empleado y además se cubre por una baja tasa impositiva, ¿no?, pero el taxi y el VTC no lo está. Entonces, vemos que ya que sí, requerimos que estos medios de transporte o exista una multimodalidad para dar cabida a esta necesidad de los usuarios y de las ciudades, a reducir también la contaminación y la congestión, es importante que hayan políticas públicas que ayuden a que esto sea posible, ¿no? Y hablamos antes también de la regulación. Creo que, lo que decía antes, creo que desde la industria está muy claro cuál es el objetivo, creo que desde las ciudades está muy claro cuál es el objetivo, pero cada ciudad y cada nivel de regulatorio tiene unos objetivos que a veces se unen y a veces no tanto por razones también políticas, ¿no? Entonces creo que hay que considerarlo todo, es un tema muy politizado, es un tema muy difícil de atajar
y yo creo que trabajando juntos hacia el mismo objetivo lo conseguiremos. Muy bien. Ahí es interesante, Florent, en España no lo estáis haciendo, pero sí que tenéis experiencia en cómo ayudáis, ¿no?, a los empleados de esas empresas con servicios de pooling más al trabajo, ¿no?, de commuting, y ligándolo también un poco con el tema de los incentivos, porque, bueno, no sé, Francia opta por ese sistema también de incentivar. Cuéntanos un poco esa experiencia, ¿no? Si tienes un poquito de información de vuestros compañeros de Francia, cómo ayudan, ¿no?, a los empleados a ir al trabajo compartiendo coche, en este caso. Sí, es verdad que tenemos un modelo en Francia que se llama BlaBlaLines y que no tenemos en España por ahora, que espero que lo podamos traer muy, muy rápidamente. Y básicamente es un BlaBlaCar para la corta distancia, ¿no? Un BlaBlaCar en España son alrededor de 300 kilómetros de media, o sea, es larga distancia, y BlaBlaLines es para el commuting, para ir al trabajo, a la universidad, ese tipo de desplazamientos más cotidianos. Entonces, es verdad que la gran diferencia entre Francia y España es el marco legal, es lo que comentaba antes, que Francia tiene definido el carpooling desde 2015 y además lo ha reforzado bastante en la ley de movilidad que sacaron el año pasado. Y a partir de una definición legal, pues vienen las herramientas de promoción, ¿no?, del carpooling y herramientas muy concretas, como puede ser el sistema de certificados blancos, que también tenemos en España, pero por ahora no se puede usar, no se usan tanto como en Francia de la misma manera, pero en Francia tenemos este sistema de certificados blancos donde empresas que contaminan, como Total, por ejemplo, que sería el Repsol de ahí, ¿no?, financia de manera directa a iniciativas que luchan contra el cambio climático o que son de movilidad sostenible, o como puede ser el caso de BlaBlaCar, entre muchos otros, ¿no? Entonces, BlaBlaCar en Francia recibe directamente una ayuda por parte de Total, que encima es una ayuda que va directamente al usuario, ¿no? No es una ayuda que se queda para la empresa, sino que al usuario de BlaBlaCar directamente, cuando reclutamos un conductor nuevo, por ejemplo, que se anima a compartir sus asientos vacíos por primera vez, pues va a recibir un cheque regalo por parte de Total de 10 o 15 euros para carburante, para limpiar el coche, para cualquier tipo de servicio. Y eso es un ejemplo, yo creo que muy concreto, que viene del marco legal, ¿no?, que viene de coordinación con lo público, pero también con lo privado, con la empresa Total, y es un partnership pues casi que triple win entre el gobierno, que fomenta una movilidad sostenible, los partners comerciales, que somos BlaBlaCar y Total en este caso, y el usuario que tiene una ventaja concreta. Y encima de esto, pues hay líneas de subvenciones también directas que abren las regiones francesas y que financian el commuting, ¿no? Ese compartir coche, pero a nivel urbano, que viene apoyado por la ley de movilidad en Francia y que al final para la ciudad también es una manera muy rápida de poner en marcha una política sostenible. Al final, los coches que van vacíos ya están aquí, ya están en la ciudad, los vemos todos los días en la carretera. No hay que construir ningún tipo de infraestructuras, o sea, simplemente hay que fomentar el carpooling y rellenar esos asientos vacíos. Muy bien, continuamos si queréis con Silvia y acabamos con Nuria, porque nos quedan 4 minutos, un par de minutillos cada uno. Yo voy a ser muy breve. Bueno, nada, un ejemplo muy básico, ¿no? Por ejemplo, en AMB lo que estamos intentando es que la gente pague 1 euro por pagar su coche, 1 euro al día, ¿vale? Y con ese dinero, pues, incentivar al resto de modos, ¿eh? Ya tenemos transporte colectivo de empresa, ya tenemos bicicletas públicas para los trabajadores, pero bueno, estamos intentando esto. Pero este simple detalle, ¿no?, que es 1 euro al día, bueno, ya está generando, es el tema, ¿no? Soy la del euro, yo soy la culpable. No, quería comentar que es muy importante en este sentido y con lo que decía Florent, ¿no?, que en lo que decía también antes Adrián, hemos hecho la consulta pública previa del anteproyecto de ley de movilidad sostenible y financiación del transporte, y aquí hay un tema también de fiscalidad, ¿no?, de fiscalidad de la movilidad. Y esperamos, pues, que esta nueva ley de movilidad, entre muchas otras cosas, también nos ayude, ¿no?, a poder incentivar esta movilidad más sostenible, ¿no? O sea, un incentivo, digamos, que no sea solo desde la administración, sino que sea
también con incentivos fiscales, que las Claro, empresas y mismas que las empresas, ¿no? Que estos centros generadores de movilidad participen, evidentemente, ¿no? participen. Porque están generando, ¿no? unas externalidades que a día de hoy pues las asumimos entre todos, ¿no? Pero tienen una mayor responsabilidad y esta es la idea, ¿no? O sea, que cada uno, bueno, el concepto básico de quien contamina paga, pues que se aplique también aquí. Pero bueno, a ver qué se consigue con la nueva ley. Nuria, si quieres un comentario al respecto para cerrar. Bueno, nosotros somos unos grandes proveedores de movilidad compartida y obligada al trabajo. Es decir, vosotros os podéis imaginar, tenemos 15.000 trabajadores. Entonces, y además en un polígono industrial bastante alejado de la ciudad y bastante alejado de la estación de tren para pasajeros. Entonces, tenemos buses que cubren a diario desde diferentes ciudades y desde diferentes puntos de una misma ciudad para llevar a todos nuestros trabajadores en los diferentes turnos de producción y luego los de turno diario. Pero no solo eso, sino que para aquella gente que tiene que ir fuera del horario establecido, tenemos lanzaderas que conectan nuestra planta con la estación de tren, pero es que luego dentro de la ciudad tenemos el ejemplo perfecto de multimodalidad. Hemos puesto bicicletas para desplazarnos a través de la ciudad, bueno, desde la ciudad, la fábrica, por decirlo de alguna manera. Tenemos problemas de colinas, con lo cual ahí la bicicleta no es porque no llegaríamos a las reuniones y menos en verano, con lo cual antes teníamos coches de departamento, cada departamento tenía 1, 2 o X coches en función del tamaño y estaban a disposición para las reuniones. Hemos cambiado ese concepto. Ya los departamentos no tienen coches, tenemos coches compartidos para toda la empresa. Puedes a través de una app alquilarlo durante X horas y tal. Y también tenemos bus on demand. Entonces tenemos un bus que circula alrededor de la fábrica y va recogiendo por los puntos donde tú tengas necesidad a la hora que tengas necesidad. O sea, y además lo hemos hecho con software propio. O sea, tenemos Seat Code que ha codificado esas apps para que lo podamos utilizar. O sea, realmente podemos decir que lo que queremos para las ciudades lo estamos implementando primero en nuestra ciudad y poniéndolo en práctica. Exacto. Perfecto. Me gustaría rescatar por lo menos una pregunta del público, que nos queda un minutillo, y es interesante porque habla de los taxis compartidos, ¿no? como una alternativa más, o una vuelta de tuerca. Es curioso porque en otros países sí que se utiliza, pero aquí no sé si es un tema legislativo el hecho de poder compartir los taxis. A lo mejor no sé si Elia puedes... Sí, muy rápidamente, contestar. exactamente, es un tema legislativo. Es decir, de un punto de vista operativo, ya se está ofreciendo, nosotros por lo menos, Freenow lo estamos ofreciendo en otros países, lo tenemos activado en Polonia, lo hemos lanzado en Portugal durante un festival, el Rock in Rio también, o sea que tenemos en Alemania, en Hamburgo, en Múnich. Es bastante fácil desde un punto de vista operativo, pero sí que es verdad que como las operaciones tienen que adaptarse a la legislación de cada país, si hablamos de España específicamente, pues la legislación ahora mismo está en que el taxi tiene que contratarse en su totalidad, ¿no? El vehículo tiene que contratarse en su totalidad. Entonces, el booking per se, ¿no? La contratación por plaza no es posible, no es posible en estos momentos. Entonces, yo sé que el Instituto Metropolitano del Taxi, que es el que lleva esto en Barcelona, el tema de la regulación del taxi, tiene muchas ganas de que esto suceda porque ven que es un aliciente para que las personas compartan vehículo, para reducir la contaminación, congestión, etcétera. Sin embargo, la forma en la que la regulación ahora mismo está escrita, pues no deja la puerta abierta a que los modelos se arriesguen a que pueda venir una inspección o una sanción administrativa que diga, oye, no estás actuando de acuerdo a la ley. Entonces la gente pues no lo lanza a no ser que hubiese un proyecto piloto de acuerdo con el ayuntamiento y tal, con el instituto, ¿no? Entonces aquí hay que ser muy cautos. Sí que es verdad que en Madrid están trabajando en la ley de movilidad sostenible, que se publicará a lo largo de la primera mitad del año que viene, y en esta normalmente ya se incluye la posibilidad de contratar al taxi por plazas, o sea que ya se podría. Aquí viene también un tema de precio, ¿no? Porque al final el precio del taxi es un precio regulado que va por taxímetro, entonces se tendría que ver cómo lo van a hacer, pero estamos en la expectativa. Muy bien, bueno, pues esperemos también que
haya estas opciones también de movilidad sostenible, ¿no? en el futuro en las ciudades. Recordar simplemente para acabar que el próximo jueves, esta semana es un poco maratoniana, tenemos un webinar que os he enviado ahí el link, que tiene que ver con la innovación y la colaboración en el ámbito de la logística, también con un buen panel donde habrá gente del Corte Inglés, de Correos, de IKEA, Mobility Fit y demás, así que estáis todos invitados. Agradeceros a los panelistas vuestra disponibilidad habitual y el cariño con el que participáis también en todos estos webinars que organizamos, y también a todas las personas que nos han seguido. Así que si podéis venir el jueves, perfecto, y si no, pues ya nos vemos el próximo año. Que vaya bien y un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias. Feliz tarde. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Gracias, hasta luego.